Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar nuevamente a través de estas plataformas digitales en YouTube Ministerio Shedeur, en Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Agradecemos al Padre Eterno por esta oportunidad en donde nos permite estar reunidos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, creyendo lo que las Escrituras nos dice, que donde dos o tres nos reunamos en nombre de nuestro Redentor, en medio de nosotros Él va a estar. Así es de que le agradecemos este privilegio al Padre de poder meditar también en la palabra. Hoy creemos que vamos a ser edificados y bendecidos a través de ella, y pues desde ya le hacemos la cordial invitación a usted para que se tome el tiempo necesario para que podamos eh, tener la Biblia a mano, pero también al final del mensaje para que podamos ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo a través del pan y del vino. Así es de que yo le hago la cordial invitación para que usted pues esté atento, que podamos meditar en las Escrituras, que podamos pedirle al Espíritu Santo venga a enriquecer nuestra vida a través de la palabra. Y como la misma Escritura dice, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Permítame iniciar entonces con una oración pidiéndole al Padre Eterno la dirección de su Espíritu Santo para que lo que hoy hablemos venga de su corazón a cambiar y a transformar nuestra mente para que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, como declara la misma palabra. Y pues desde ya le invito a usted que me acompañe en palabras de oración. Padre amado, estamos agradecidos contigo. Permítenos darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación. Reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Reconocemos que nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, Padre. Haz de nosotros la vasija que tú quieres, Padre, pero sobre todo pedimos ser vasijas de honra, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amado Señor Jesús, hoy clamamos porque tú seas el centro de esta reunión, que con tu sangre preciosa y bendita nos cubras a cada uno de nosotros, amado Señor Jesucristo, y a cada uno de los que se encuentran en sus hogares escuchando y viendo este mensaje, quienes lo harán posteriormente. Pedimos que tu ángel acampe alrededor de ellos y alrededor nuestro. Suplicamos el ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre, para que este mensaje venga a cambiar y a transformar nuestra mente, nuestro corazón, la manera de ver no la vida, Padre, sino de cómo conducirnos en esta vida para poder honrar, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Padre eterno. Suplicamos que tu Espíritu Santo venga a llenarnos, Padre, ponga las palabras correctas en nuestros labios, que tú, amado Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos como en la tierra, porque a ti te ha sido dada toda potestad en ellos, y reprendas toda hora el maligno para que esta transmisión llegue sin ningún contratiempo ni cortapisa. Pero Padre eterno, que a través de esta palabra tú seas honrado y glorificado, Yahweh de los ejércitos, y desde ya nosotros tenemos la honra y la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Es una bendición el poderles saludar, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un verdadero privilegio que podamos meditar en las Escrituras. El título del tema de hoy es un poquito largo, pero creo yo que es necesario poder irlo desglosando poco a poco. Y pues el título en sí es los inescrutables caminos de la sabiduría, los inescrutables caminos de la sabiduría, la ciencia y las riquezas del Señor Jesucristo. Fíjese que nosotros vamos a ver en esta parte, ¿verdad? Que no solo vamos a hablar de la sabiduría, la ciencia, sino también las riquezas que tenemos de parte del Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros analizamos la historia a través de la palabra, vemos a un personaje que pues muchas veces hemos mencionado, Salomón, un hombre pues que decidió construir el templo para el Padre Eterno. David no lo pudo hacer, su padre. Sin embargo, pues cuando, Salomón era muy joven y entonces de joven, cuando empieza a reinar, le pide al Padre algo que nosotros leemos en las Escrituras. Dice que él no pidió riquezas ni nada por el estilo, sino pidió al Padre tener sabiduría y un corazón entendido. Yo estaba escuchando el mensaje de un judío exactamente, y él dice, mire, nosotros hemos estado confundidos al pensar que Salomón efectivamente pidió sabiduría. Él lo que pidió era tener este corazón entendido, y escuche bien lo que le voy a decir,
para poder hacer juicio de las cosas que iban a venir a su vida. Obviamente, pues él escudriñó un poquito más esta parte y entonces nosotros, amados hermanos, cuando muchas veces nos encontramos en dificultades o en pruebas, nos remitimos a lo que dice el apóstol, la primera carta, la epístola a Santiago, ¿verdad? En su primer capítulo, los primeros 4 o 5 versículos, cuando nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué nos dice la Escritura? Pídasela a Dios, porque la da abundantemente y sin reproche. Hace algún tiempo atrás, los hermanos en un conversatorio tuvieron la oportunidad de platicar precisamente de la sabiduría. Hoy pues no vamos a hablar directamente de la sabiduría, sino los inescrutables caminos que nos da la sabiduría. Nosotros debemos de entender, amados hermanos, que no podemos conocer todo esto, pero es necesario en estos tiempos tener sabiduría. Les compartía yo el domingo anterior que este era el tema que el Padre me había permitido preparar ya hace algún tiempo atrás y para poderlo desarrollar la semana recién pasada. Sin embargo, por algunos acontecimientos que a nivel geopolítico se estaban dando, consideré necesario compartir el mensaje de la semana anterior, cuando hablamos principalmente del tiempo cuando se hable de que vendrá paz y seguridad. El único versículo que nos declara la Escritura que vendrá así cuando se mencione paz y seguridad, pues no lo va a encontrar usted en ningún otro pasaje de la Escritura más que en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 5. Y entonces, por eso hablamos de esto, pero para ello es necesario hoy entrelazar el mensaje de la semana pasada con esto y con lo que hemos hablado, por ejemplo, en nuestro conversatorio, cuando hablamos precisamente de la profecía de Isaías capítulo 61, porque ahí encontramos nosotros muchas riquezas. Yo le invito a usted entonces que en esta hora me acompañe abriendo su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 11, versículo 32. Vamos a meditar en esta escritura y vamos a meditar no únicamente en la versión de la Reina Valera, sino los pasajes principales los vamos también a meditar desde otra versión de la Biblia que pues yo he mencionado mucho acá, que es la Kadosh. Pero vamos a iniciar con lo que dice Romanos 11:32 desde la versión de la Reina Valera. Y empieza este pasaje diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Amado hermano, aquí nadie de nosotros puede decir que ha sido obediente al Padre. Dice la Escritura que el Eterno sujetó a todos en desobediencia. Y aquí es necesario hacer el primer paréntesis. Dice la Escritura, aparte de lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, viene un hombre que es considerado justo y que iba a salvar y a preservar la tierra. Estamos hablando de Noé. El Padre le llama a Noé a construir el arca, pero quiero que preste atención a lo siguiente que le voy a decir. Le pide que construya el arca porque toda carne, fíjese usted, toda carne, tanto de aves, animales, bestias y seres humanos, se había corroído. Y entonces, si usted presta atención, no solo era el hombre o el ser humano el que se había corroído. Dice literalmente ahí que toda carne, y toda carne involucra los animales, las bestias, involucra también las aves. Y entonces dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Obviamente no vamos a hablar de los animales y de las aves. Oh, dice, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué juicios? Los juicios de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
Amado hermano, cuando usted o yo nos encontramos en algún proceso, en alguna tribulación, en alguna angustia, nos hemos puesto a preguntar el porqué de las situaciones, cuál es el objetivo, porque el Padre permite que nosotros estemos en esas situaciones muchas veces complejas, devastadoras para algunos, ¿verdad? Y en algunas de ellas muchos podemos decir, no, yo ya no tengo fe, yo quiero salir de todo esto porque definitivamente Dios no me escucha. Pero todo esto, siempre hemos dicho, tiene un propósito, como lo declara también Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces dice, ¿quién entendió la mente del Señor? En mi oración hoy decía yo que pues esperamos ser nosotros vasijas de honra. Reconocemos que el Padre cuando habla a Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero, Jeremías ve que el alfarero está haciendo una vasija y entonces el Padre le dice que así va a ser de cada uno de nosotros, pero que si la vasija no le parece al alfarero, rompe la que tenía y la vuelve a hacer de nuevo. Y dice, ¿o quién fue su consejero? Amados hermanos, ¿cuánto le hemos dicho al Padre que haga las cosas como a nosotros nos parece? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Porque de él, por él y para él. O sea, todo tiene un propósito y es para él. Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando hablamos de inescrutables, nos vamos a basar al griego Strong en el 421, que dice es anexigniastos, perdón por la mala pronunciación, que es una palabra compuesta que significa no rastreado. Por implicación, que no se puede rastrear, inescrutable. La palabra inescrutable la define el diccionario de la Real Academia Española como que no se puede saber ni averiguar. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos esta parte, no solamente de los juicios del Padre, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del Eterno, vemos que muchas veces esto nosotros no lo podemos rastrear. No hay un inicio que humanamente podamos comprender. Y pues cuando nos habla de la palabra caminos, nos habla del griego 3598, jodos, que significa camino, carretera, por implicación progreso. La ruta, acto o distancia. Figurativamente, modo o medio, camino y proceder. Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente esto? Que de hecho, si lo manejamos o lo encerramos a las escrituras, la escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La escritura nos dice que tanto usted como yo debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, nos ha sido puesto de parte del Padre Todopoderoso un estándar al cual tanto usted como yo necesitamos llegar. Y entonces el Padre literalmente va a usar procesos para que esto se pueda dar. Pero el problema no es únicamente el proceso en sí, sino la forma en que nosotros podamos comprender del porqué del proceso al cual muchas veces estamos siendo sometidos o al cual el Padre nos está llevando. El objetivo en sí no es el proceso, sino el objetivo en sí es lo que el proceso va a hacer en mi vida. Esa es una diferencia. Por eso, cuando hablábamos del alfarero y el barro, pues el barro está ahí, es la materia prima. Pero el objetivo del barro y de todo el proceso de alfarería es llevar a tener una vasija que al Padre le pueda servir. Ese es el fin. Entonces, tanto usted como yo debemos de ser ese tipo de vasijas que podamos honrar al Padre. Aquí entonces
necesitamos reconocer que todo ser humano fue sujeto en desobediencia. Y escuche esto, amado hermano, la Escritura dice que lo que el Padre buscó era lo más vil y menospreciado, lo que el mundo desechó, lo que el mundo aborreció para hacer de lo que no era un pueblo, dice la Escritura. Entonces todos fuimos sujetos a desobediencia para que el Padre Eterno pueda tener misericordia de todos. Solo hay una porción bíblica que me gusta muchísimo que está en el profeta Ezequiel, principalmente cuando dice que si estos tres varones, Noé, Job y Daniel, estuviesen en esta tierra, solo ellos podrían salvarse por sí mismos sin rescatar a nadie. Imagínese usted. Entonces, amados hermanos, todos estábamos en desobediencia y pues aún tenemos procesos de desobediencia en nuestra vida, porque de Él y para Él son todas las cosas, pero también debemos tener claro que sus caminos son inescrutables, es decir, que no tenemos forma de averiguarlos o la forma de poder rastrearlos. Cuando nos dice acá que el Padre a todos nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos, amados hermanos, si usted, bueno, ahora ya es muy común esto, pero anteriormente usted podía hablar con cualquier persona y que estuviese pasando un proceso y todos le hubiesen dicho, no, sí, yo soy bueno, yo soy buena persona. Tendré alguno que otro defecto, pero yo soy buena persona. A nadie le hago yo daño. Pero, amados hermanos, el propósito de la desobediencia es que el Padre extienda su mano para tener misericordia de todos y cada uno de nosotros. Ahora, como les dije, no hay forma de averiguar estos caminos o de rastrearlos. Sin embargo, nos corresponde a nosotros conocer el medio o modo que el Todopoderoso usa para poder juzgar toda. Amado hermano, nosotros en este tiempo debemos tener nuestro oído atento a la sabiduría para guardar el consejo. ¿Qué consejo? El consejo de la palabra. Pero también para que nuestros labios conserven la ciencia. Entonces, ¿qué sale de nuestros labios? De nuestros labios, amado hermano, debe salir la ciencia del Altísimo, la palabra del Padre Eterno. La sabiduría no habita con todo ser humano. Por eso hablaba de esta parte de Eclesiastés. Sino que la sabiduría habita con la cordura y la ciencia halla los consejos. Entonces necesitamos ser personas con cordura y aprender a tener o a recibir los consejos. Dice la Escritura que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero no cualquier consejo. Proverbios 8:11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Preste atención al versículo 12. Yo la sabiduría habito ¿con quién? Con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Por eso le digo que destila nuestra boca. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amados hermanos, muchos buscan poder, pero de una manera equivocada. Pero si buscamos sabiduría, vendrá el poder del Espíritu Santo a hacernos que las cosas sean mucho más fáciles en la vida. La sabiduría es fácil, no para todos, hermanos, les decía, sino únicamente para el hombre entendido. Y la ciencia del prudente está en entender sus caminos. O sea, amados hermanos, nos va a ser fácil entender los procesos si tenemos sabiduría, pero la sabiduría, reitero, es fácil solo para el entendido. Proverbios 14:6 nos dice, busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido,
la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente, está en entender su camino. ¿Entender qué camino? El camino de la ciencia. Más la indiscreción de los necios es engaño. Y aquí, para todo ello, necesitamos comprender que el corazón entendido es el que va a adquirir sabiduría. Y el oído de los sabios va a buscar la ciencia. Entonces, ¿qué necesitamos en primera instancia? Ser personas con entendimiento. ¿Queremos sabiduría? Sí, hermanos, pero tenemos que tener algo llamado entendimiento. Por eso hablaba yo al principio de este mensaje. Cuando nos encontramos en cualquier aspecto de la vida y nos toca tomar decisiones, tenemos que entender de cómo vamos a hacer las cosas y para qué nos van a servir. Proverbios 18:15 nos dice, el corazón entendido. Si usted está pidiéndole al Padre sabiduría, o al igual que yo, necesitamos tener algo, un corazón entendido. El corazón entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Entonces, amados hermanos y amigos, ya buscamos o inquirimos un poquito los inescrutables caminos de la sabiduría. Entonces, en este camino inescrutable necesitamos algo llamado entendimiento. Si usted y yo no entendemos el camino, nos vamos a perder. De hecho, la Escritura dice que tanto usted como yo debemos de andar en el camino angosto y estrecho que conduce a la vida eterna. Cuando el Padre da un mensaje a Jeremías, le dice que se vaya por las veredas y se pregunte, por las veredas antiguas, y se pregunte cuál es el buen camino. Tenemos que inquirir en el pasado, hermano, pero principalmente en las Escrituras, para poder tener entendimiento de lo que está sucediendo. Yo por eso le invito a usted y le insto a que si usted no escuchó el mensaje de la semana recién pasada, de cuando se hable paz y seguridad, pues que lo pueda hacer, porque muchos podemos apartarnos del camino y podemos decir, bueno, ya va a haber paz y seguridad en esta tierra. Mentira, hermano. Mateo 24 y Lucas 21 nos habla directamente de todo este proceso. Y adicionalmente a ello, amado hermano, necesitamos lo que hablábamos el día miércoles en el conversatorio, ver lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario, cuando hablamos precisamente de la profecía de Isaías capítulo 61. Bueno, entonces hablamos ya de los inescrutables caminos de la sabiduría, pero vamos a hablar un poco del conocimiento, porque pues la versión de la Reina Valera nos habla de los inescrutables caminos de la sabiduría y de la ciencia, pero la versión Kadosh nos cambia el término ciencia por el término conocimiento. Dice Romanos 11:32, pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Yahweh. Cuán inescrutables son sus juicios. Reitero, los juicios de las riquezas, de la sabiduría, pero aquí ya no es la ciencia, sino el conocimiento. Cuán insondables son sus caminos, porque ¿quién ha conocido el pensamiento de Yahweh? ¿Quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado algo a él y ha obligado a que él lo pague? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces acá vamos a ver la parte de conocimiento. Amado hermano, cuando
hablamos de esto, del conocimiento. Hablábamos precisamente el miércoles de dos aspectos. Uno, la gracia y la misericordia. Usted y yo podemos hacer muchos sacrificios. Yo puedo estar en ayuno, si quiere usted, 3 veces por semana, como el publicano y el judío, ¿verdad? Y entonces viene el judío y dice, bueno, yo ayuno tantas veces por semana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el publicano, perdón, perdón, no era el judío, era el, entonces se consideraba el justo, ¿verdad? El fariseo, perdón, se consideraba el justo, ¿verdad? Y estaba el publicano, y el publicano dice literalmente, oh, si este hombre ayuna, diezma y todo lo más, yo soy un simple pecador. Y dice la escritura que quién salió justificado primero, si el fariseo o el publicano, y pues, pues nos hace referencia ahí que principalmente salió justificado el publicano. Entonces, debemos entonces entender, hermano, que de qué me sirve a mí estar en ayuno, en oración, si en primer lugar no estoy atento a lo que el Padre Eterno quiere hablar a mi vida. Oseas 6:4 nos dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Mire qué pide el Padre. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces el Padre está pidiendo misericordia y conocimiento de Él. Y la Escritura dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces, aquí también tenemos que entender, amado hermano, dentro de todo este proceso, que el Padre ya tenía el conocimiento de lo que nuestro Mesías iba a venir a hacer a esta tierra, pero no lo conoció únicamente el Padre, sino también quienes juzgaron y quienes condenaron al Señor Jesucristo. En algunas oportunidades hemos hablado de la clase sacerdotal, en donde se dice literalmente que era necesario que un hombre fuera condenado para salvar a todo el pueblo. Pero acompáñeme usted, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, el Padre ya tenía conocimiento de este proceso, pero también los hombres que lo condenaron. La versión Kadosh en estos pasajes nos dice, hombres de Israel, escuchen esto. Yeshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Yahweh hizo por medio de él en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Yahweh. Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocimiento de antemano de Yahweh y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá, ustedes le clavaron a la estaca y le mataron. Pero Yahweh lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Hoy pues vamos a ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque el conocimiento del Padre era
que ya de qué servía, amado hermano, que hubiese tanto sacrificio de animalitos, cabritas, si quiere usted, ovejas o un palomino, si no había un cambio y una transformación en la vida de los que lo presentaban. Entonces era necesario que viniese alguien a limpiarnos y a purificarnos de nuestros pecados por medio de su cuerpo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos de entender dentro de todo este proceso que no solamente era el conocimiento de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, sino que en este tiempo, por nuestro medio, ser nosotros instrumentos de honra, se manifieste el olor de su conocimiento, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Este es el proceso. Inescrutables, amados hermanos, usted y yo analizamos las Escrituras. Mi pregunta es, ¿qué tan docto era Pedro, Juan, Felipe, los discípulos del Señor Jesucristo? Mateo el publicano, imagínese usted, ¿qué tan doctos eran? Pero ellos manifestaron el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Entonces, si nosotros conocemos, hermano y hermana, el camino que el Padre está trazando para nuestras vidas, debemos de entender que por la luz del Evangelio debe resplandecer nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria del Eterno en la faz de Jesucristo. La Escritura, el Señor Jesucristo en los Evangelios menciona que usted y yo somos luz y que una luz no se esconde debajo de un almud. Amados hermanos, en este tiempo tenemos que ser luz, que el Padre nos ayude para que seamos instrumentos para que muchos puedan ser alumbrados. Acompáñenme también ahí a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó algo llamado entendimiento de los incrédulos. Pero usted y yo no somos incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, amado hermano, si usted lee el principio del Evangelio de Juan en su capítulo 1, dice, la luz venía a este mundo, mas el mundo rechazó la luz. Entonces, pero el Señor Jesucristo ha hecho que su luz resplandezca en nosotros, si es que aprendemos a conocerle. La sabiduría y el conocimiento alumbran nuestro entendimiento para que podamos apreciar la grandeza del poder de los que creemos en el Señor Jesucristo, que Él fue resucitado de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Hablamos en un principio de la sabiduría, hablamos un poco de la ciencia, pero tanto la sabiduría como el conocimiento van a alumbrar nuestro entendimiento. Por eso, reitero, no entendemos por dónde empieza, pero sí necesitamos entender
hacia dónde nos está llevando este proceso. Efesios 1:15 nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado hermano, necesitamos ser entendidos, pero para tener entendimiento necesitamos sabiduría y conocimiento. Todo esto va entrelazado, pero para poder tener sabiduría tenemos que ser entendidos. También debemos de entender dentro de esta parte, amados hermanos, que el amor del Señor Jesucristo excede todo conocimiento, a efecto de que seamos llenos de toda la plenitud del Eterno. O sea, yo sé que el amor cubre multitud de pecados y ese es el objetivo. Pero eso no significa que porque el Padre me ama o que el Señor Jesucristo me ama, yo siga en mis viejos hábitos, en las obras de mi carne. Efesios 3:14 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, o sea, habitando el Señor Jesucristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, no con cualquiera, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, el Padre quiere que seamos plenos, pero para eso tenemos que conocer el amor del Señor Jesucristo, que excede a todo conocimiento. El conocimiento de la verdad es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Tito 2:1 nos dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según piedad. ¿Prestó atención? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amado hermano, yo puedo decir que conozco la verdad, pero aquí me dice que yo tengo que ser piadoso en la esperanza de vida. Esa es parte de este conocimiento. Porque también debemos de saber
que habrá una multiplicación de gracia y paz solo si tenemos el conocimiento del Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Si no tuvo usted la oportunidad de escuchar el ayuno del día jueves, precisamente nos hablaba de esta parte de la paz. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:1 nos dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño paréntesis. ¿Cómo vamos a aumentar la gracia, el favor inmerecido del Padre para con cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo vamos a tener la paz? Únicamente si tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amado hermano, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la ciencia nos deben de llevar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Conocer la ciencia del Padre Eterno, conocer la sabiduría del Eterno, tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, precisamente para ser participantes de la naturaleza divina. Y dejar la corrupción que hay en el mundo por medio de las concupiscencias. Dice, vosotros también, entonces aquí ya nos llama a nosotros, poniendo toda diligencia, aquí nos pide ser diligentes. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos tener para conocer al Señor Jesucristo? Acá empieza por la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Bueno, entonces ya hablamos de los inescrutables caminos de la sabiduría, la ciencia o el conocimiento. Pero hablemos un poquito de los inescrutables caminos de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Efesios 3:8 y dice Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero aquí no hablemos de riquezas materiales. Vamos a ver más adelante en qué consisten estas riquezas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el inescrutable camino que a usted y a mí nos corresponde. Si usted dice, bueno, soy parte del cuerpo del Señor Jesucristo, dice, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones,
por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces vamos a ver algunas de estas riquezas. Su benignidad, paciencia y longanimidad para ser guiados al arrepentimiento. Reconocemos que el Padre dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, imagínese usted, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque el Padre es benigno, amado hermano. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, de este pasaje que hablamos de Efesios 3:8 anteriormente, la versión Kadosh nos dice que este plan ha sido mantenido por siglos por Yahweh, el creador de todos. De esto hablamos precisamente el día miércoles cuando mencionamos en relación a la gracia y al evangelio. La gracia no es algo que haya venido únicamente con el Señor Jesucristo. De la gracia se habló. Por gracia, Noé y su familia fueron salvos. Y Lot y sus hijas también alcanzaron salvación. David por gracia no fue exterminado. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de entender todo esto. Efesios 3:8 desde la versión Kadosh nos dice: a mí, el menos importante de los santos de Yahweh, fue dado este privilegio de anunciar a los gentiles las buenas noticias de las insondables riquezas del Mesías y dejar que todos vean cómo este plan secreto se llevará a cabo. Este plan mantenido, escondido por siglos de Yahweh, el creador de todo. Entonces, uno de esos propósitos, amados hermanos, ese plan escondido, es que tanto usted y yo y todo ser humano puedan ser consolados los corazones y unidos en amor para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y de conocer el misterio de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses nos dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, literalmente, reitero e insisto, necesitamos escudriñar cuáles son estos caminos de la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y estas riquezas están principalmente en la redención por la sangre que tenemos, que
de la cual participamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para tener perdón de nuestros pecados y las riquezas de su gracia. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Nadie más nos puede redimir. Y nada más nos puede redimir que solo la preciosa sangre de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Necesito volver a leer el versículo 11, porque ¿cuántas nos hemos preguntado cuál es el propósito del Padre en nuestras vidas? Por eso necesitamos conocer esta parte. Y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amados hermanos, el Padre se ha propuesto que usted y yo podamos cumplir lo que Él designó desde que fuimos formados en el vientre de su madre. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el propósito, que usted y yo anunciemos las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por las riquezas de su gloria vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amado hermano, hermana, si usted está desmayando en este tiempo en cuanto a su fe, déjeme decirle que solo por la riqueza del Señor Jesucristo vamos a ser fortalecidos en el hombre interior. Aunque esto ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. Efesios 3, del 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ya conocimos todo lo demás. Entonces, el propósito de esta riqueza es que usted y yo seamos fortalecidos en el hombre interior por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las riquezas es que Él supla todo aquello que nos falta por las riquezas de la gloria
que están en nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluimos Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Versículo 19. Si usted está pasando necesidades, aférrese a la palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué va a suplir el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que nos falte. Y cuando hablo de todo lo que nos hace falta, no hablo únicamente de lo material. Hablo de aspectos de vacíos que pueden haber en nuestra alma, en nuestro corazón. Hablo también, amado hermano, de la parte espiritual. Si usted le está pidiendo al Padre un cambio y una transformación en su vida, Él va a suplirla por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como le mencioné en un principio, hoy pues tenemos el privilegio de ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello yo le invito a que usted tenga preparado el pan y el vino y podamos ser ministrados con ellos, con estos elementos. El pan que representa el cuerpo entregado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el vino que representa su sangre derramada en esa cruz, pero también la confirmación del pacto que hizo con nosotros. Pero en lo que usted prepara el pan y el vino, la Escritura dice que debemos de participar de una manera digna de estos elementos, porque si lo hacemos de una manera indigna, comemos juicio y por ello muchos han sido, se han enfermado, otros duermen o mueren. Así es de que primeramente debemos de ponernos a cuentas con el Padre, ¿verdad? Y para esto yo necesito leer lo que dice 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hoy es un tiempo de ser juzgados por el Señor, pidiendo primeramente perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, para que podamos participar de una manera digna. Podamos pedirle al Señor Jesucristo nos perdone de todos nuestros pecados, iniquidades y transgresiones y pues participar posteriormente del cuerpo y de la sangre de nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. Así es de que quiero invitarle a usted, en primera instancia, nos pongamos a orar, oremos todos y pidamos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones, porque la Escritura dice que no hay nadie que pueda decir que no ha pecado, porque el que dice que no ha pecado hace al Padre mentiroso y la verdad no está en él. Así es que, Padre eterno, en esta hora venimos a darte a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación, Padre. Reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Hoy venimos, Padre, a ponernos delante de ti, a reconocer nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, porque hemos pecado, Padre, nos hemos apartado de la verdad, nos hemos apartado del camino angosto y estrecho, nos hemos apartado de tu palabra, hemos actuado muchas veces conforme a las obras de la carne y hemos dejado de obrar conforme al fruto de tu Espíritu Santo, Padre. Hemos pecado dejando de hacer las cosas que teníamos que hacer de acuerdo a tu palabra, Padre. Muchas veces hemos sido indolentes, Padre. Perdona por el pecado que hay en cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Padre bendito,
por todo aquello que sale de nuestra boca que no es de sana edificación y es contrario a tu palabra, por los caminos que hemos recorrido, Padre, que no son precisamente buenos muchas veces, Padre, y nos han conducido a los caminos del mundo. Hoy pedimos perdón y misericordia por cada uno de ellos, por las palabras que salen de nuestra boca, Padre, que muchas veces también, Padre, pueden ofender a nuestro prójimo. Pedimos perdón por todas nuestras iniquidades y transgresiones y pedimos que hoy la sangre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos limpie de todo pecado, Padre, y podamos hoy participar de una manera digna de tu cuerpo y de tu sangre, Señor Jesús. Padre, hoy venimos a suplicar, tú bendigas estos elementos, el pan que representa tu cuerpo, amado Señor Jesús, y el vino que representa tu sangre, sean santificados estos elementos, como también los utensilios con que hoy fueron ministrados. Y nosotros te damos la honra y la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. La Escritura nos dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome usted el pan. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Él es el maná que descendió del cielo. Dice que debemos de participar del pan para tener derecho a estar con Él. Padre amado, hoy damos honra y gloria a tu nombre. Hoy participamos de este pan que fue partido por nosotros por causa nuestra en la cruz del Calvario. Hoy venimos a suplicar, Padre eterno, que a través de participar de este pan, participemos de tu naturaleza, Señor Jesús, y nuestros pecados sean perdonados a través de tu entrega en esa cruz del Calvario. Damos honra y gloria a tu nombre. Amén. Participe del pan y de gracias al Padre. Vamos a participar de la copa. La escritura nos dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Amado Señor Jesús, damos gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy participamos de esta copa y nos acogemos a ese nuevo pacto, al pacto de vida que tú hiciste y que confirmaste este pacto por medio de tu sangre derramada en esa cruz, porque tu palabra, Padre eterno, dice claramente que sin derramamiento, sin sangre, no hay confirmación de pacto. Tú confirmaste ese pacto, Señor Jesús, al haber derramado tu sangre en esta cruz, sellándolo para que nosotros pudiésemos ser participantes de tu naturaleza, para que pudiésemos ser participantes de la vida eterna y ser llamados hijos tuyos, Padre eterno. Así es de que te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Participé de la copa y de gracias al Señor. Agradecemos al Padre el privilegio que nos ha dado de participar de la administración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
También le agradecemos la oportunidad que nos da de poder meditar en las Escrituras. Yo le hago la cordial invitación para que usted se tome un tiempo el día de hoy, pueda compartir este mensaje en sus redes sociales a sus amistades y seres amados, y también para que pues nos acompañe en el transcurso de esta semana a nuestras actividades. El día miércoles tenemos un conversatorio más a las 7 de la noche por medio de las 3 plataformas digitales que se manejan: YouTube Ministerio Shedeur, Facebook Ministerio Shedeur y nuestra página principal www.shedeur.com. El día jueves tenemos nuestro tiempo de oración y ayuno congregacional. Esto es a las 9 de la mañana. Únicamente es transmitido por medio de Facebook. Y pues el próximo domingo esperamos contar con su presencia y podamos meditar nuevamente en las Escrituras, pero no nos podemos despedir sin dar honra y gloria al Padre Eterno y darle gracias por este tiempo y esta oportunidad. Padre amado, damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ser enseñados, instruidos a través de tu palabra, Padre. Yo te doy la honra y la gloria, Padre. Espero que este mensaje, Padre, cumpla el propósito para el cual tú lo has enviado. Padre, que hoy todos y cada uno de los que estamos escuchando y viendo este mensaje podamos atesorar no solo tu palabra, Padre, sino a través de ella podamos ser guiados al arrepentimiento por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos, Padre, de sabiduría, ciencia, entendimiento, Padre, pero principalmente de tu riqueza a todos aquellos hermanos, hermanas en la fe, amigos y amigas que están pasando procesos y dificultades en esta vida, Padre, y en estos momentos. Hoy pedimos, Padre, que venga de ti la revelación y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para podernos acoger a ti, Padre, y poder entender del por qué están sucediendo las cosas y el para qué, Padre. Yo te doy la honra y la gloria en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y te digo, gracias, Padre. Gracias, amado Señor Jesús, porque de ti viene toda buena dádiva y don perfecto. De ti viene la plenitud para nuestras vidas y agradecemos y damos honra y gloria a tu nombre. Amén. Reciba un fuerte abrazo. Que el Padre Eterno le bendiga.